Aire plurinacional. Conversaciones sobre las realidades que se viven en los territorios ancestrales con las comunidades indígenas como protagonistas. Sean bienvenidos y bienvenidas a otro episodio. Hoy hablaremos sobre Medicina Ancestral Parte 2, transmitido por Radio UNDAB y FM Riachuelo. El podcast Aire Plurinacional es una coproducción de Opinoa, organizaciones de los pueblos indígenas del NOA, la Universidad Nacional de Avellaneda como parte de la red intercultural de equipos de acompañamiento indígena RIEDAI y la FM Riachuelo. Aire Plurinacional Podcast nace del segmento radial en Romper el Cerco de la FM Riachuelo. Ibitu Ramiko Yanderet Ancha Yachtakunap Huayra. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Aire Plurinacional. Lo tenemos acá, Luis, ¿escuchás? Sí, hola, buenas tardes y un saludo a todos. Buenas tardes, Luis, te damos la bienvenida acá en la FM Riachuelo. Agradezco mucho el contacto y bueno, esta posibilidad de transmitir lo que he venido haciendo y lo que estoy haciendo. Bueno, Luis, empecemos por lo primero. ¿Cómo de pasar a ser un médico cirujano que estudió en la Nacional de Córdoba, llegaste a trabajar con toda la temática de la salud intercultural, con la medicina ancestral? Me da risa tu pregunta porque de la medicina hegemónica, como salimos desde la facultad, es impensable a veces romper tanta estructura para poder incorporar, ¿no es cierto?, los conceptos de la salud intercultural, este diálogo entre la medicina hegemónica y a su vez, ¿no es cierto?, los saberes ancestrales que también nos hacen. Y todo esto nació allá por mi niñez, ¿no es cierto? Mi abuela generalmente me llevaba a que la acompañe al monte y yo veía que ella hacía rituales y se comunicaba, hoy lo puedo decir así, ¿no?, con la naturaleza y después la gente la buscaba por problemas que tenían en su salud y bueno, con el tiempo me doy cuenta de que era una sanadora, una chamán y yo de niño no tenía esa concepción, ¿no? Y ahí sentí esa necesidad, ¿no es cierto?, de ayudar, que creo que fue la semilla que fue germinando para que luego estudie medicina. Yo creo que eso fue lo que más me impulsó. Y en ese camino, bueno, cuando, como bien dijiste recién, fui coordinador general de salud del tren sanitario, que dependía del Ministerio de Salud de la Nación y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, me fui acercando a esa realidad y a esa cosmovisión de los pueblos originarios en Tucumán y en Santiago del Estero. Y ya siendo subcoordinador del programa Médicos Comunitarios, en ese posgrado Salud Social y Comunitaria que logramos, que fue una herramienta muy, muy buena, porque pudimos trabajar en el primer nivel de atención, donde generalmente no hay mucha formación en cuanto a la epidemiología, en cuanto al trabajo en equipo, en salud social y comunitario, porque la facultad, digamos, los médicos o también los otros profesionales que conformamos los equipos de salud, nos forman, digamos, académicamente para, qué sé yo, auscultar, hacer un diagnóstico o colocar una inyección al enfermero, tomar la presión arterial. Y en eso, como estaban todos incluidos, este programa fue muy bueno, en el sentido de que se dictó un posgrado en salud social y comunitaria y dentro de esos desarrollamos subprogramas para pueblos originarios. Y se conformaron 17 equipos distribuidos en 11 provincias para el abordaje integral de todos los problemas sanitarios de los pueblos. Y en ese contexto nos llega al programa una beca de la Asociación Argentina de Antropología para un taller de 4 días, me acuerdo que lo hice en Barrio Belgrano, cerca del Barrio Chino, que ahí está la Asociación Antropológica, un taller de iniciación al chamanismo. Cuando tomé, ¿no es cierto?, esa invitación, sentí que una cosa muy fuerte, ¿no? Desde ese momento no me desprendí más y soy practicante de chamanismo desde esa época. Lo dirigía, me acuerdo, la licenciada Amalia Bacedas y, bueno, participé, como les dije, durante esos 4 días que fueron muy intensos y personalmente fue un antes y un después. Ya como coordinador en Santiago del Estero del Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación,
y en el trabajo territorial que nos indicaba y nos impulsaba la ministra Kirchner en esa época, pude adentrarme mucho más y empaparme de toda la realidad sanitaria de la provincia y de los pueblos. Y si bien el pueblo tonocote ocupa gran parte del territorio provincial, ¿no es cierto?, en distintas comunidades, existen también, ¿no es cierto?, al norte los Lules Vilela, al este los Guaycurú, al sur los Anavirones y al oeste los Cacanos. Y ahí comenzamos un trabajo con el Consejo de Participación Indígena y nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social y yo como coordinador del centro de referencia, les facilitamos un espacio dentro de ese centro de referencia y se instituyó dentro del centro de referencia un lugar de los pueblos originarios. Y después, a partir de ahí, empezamos a hacer articulación con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que dependía en ese momento de Desarrollo Social, que ahora depende de Justicia. Y en ese momento, la Tinquina del pueblo tonocote, y de manera conjunta, ¿no es cierto?, con los calmaches y el Consejo de Participación Indígena reunidos, me ofrecen el honor de adoptarme como hijo del pueblo. Lo acepté, por supuesto, como algo muy importante en mi vida, y me llamaron y me llaman Guairarima, que significa viento que habla. Y con el tiempo me he dado cuenta de ese nombre, porque lo comprendí y lo pude entender mejor, porque me tocó el rol, ¿no es cierto?, de ese viento que habla para promocionar los derechos, ¿no es cierto?, de los pueblos indígenas. Guairarima, del linaje del búho. En ese momento se abre la posibilidad también de una maestría en salud intercultural que gestionaba la Universidad Indígena Intercultural, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, la auspiciaba la OPS, la Fundación Ford, el Grupo GTZ de Alemania y el Fondo Indígena. Éramos 30 maestrando de los distintos países de Latinoamérica, donde convivíamos presencialmente y después había instancias, digamos, de trabajos virtuales. En esa época no había Zoom ni nada de eso que hubiéramos podido, ¿no es cierto?, aprovechar mucho, pero bueno, lo hacíamos a través del mail, que era la instancia que teníamos. Y la verdad que pude hacer varios escritos sobre eso y compartí con ustedes otros días uno de ellos. Me parece uno de los que resume mucho la realidad de los pueblos originarios y de la salud en 30 países, ¿no es cierto?, de Latinoamérica. Me quedé pensando en algo que dijiste al principio, que es que tu abuela era sanadora y que, bueno, esta medicina ancestral está como en los orígenes de todos, ¿no? También a vos, cómo encontrarte con esa cultura, te hizo como, vos dijiste, un antes y un después, como despertarte. Es difícil para un médico, ¿me entendés? Poder incursionar en otras prácticas, poder incursionar en el diálogo entre lo que se hacía y que se sigue haciendo y lo que te dicta una facultad. Te digo que no dejan de mirarme como bicho raro, ¿no? Eso también te iba a preguntar. Es muy diferente, sí, por supuesto. Luis, lo que porque, a ver, ya tengo 63 años y la verdad, digamos, la que siempre echa luz sobre muchas cosas. Si uno no dice la verdad o la oculta, que también es una forma de mentira, no es bueno ni para uno mismo. Entonces, siendo ministro, como para que te dé una idea, recuerdo que cuando asumo, los pueblos se reunieron en el ministerio, hicieron una ceremonia de agradecimiento que yo haya llegado, ¿no es cierto?, a ese lugar, a ese lugar de decisión, que después, bueno, pude seguir transitando con esa visión de salud intercultural. Es un paso, nos falta mucho, ¿no?, pero hemos dado muchos pasos. Qué interesante, Luis, lo que contás, ¿no? Porque formado, como bien decías, ¿no?, en esa medicina hegemónica, ¿cómo pudiste mezclar esas dos formaciones? A ver, cuando se llega a un verdadero diálogo y vemos a la persona integralmente, pueden convivir, ¿me entendés? Tanto la medicina, digamos, hegemónica con los saberes ancestrales. Como para que te des una idea, te digo de dónde vengo. Vengo de considerar, ¿me entendés?, a la salud como el eje del desarrollo humano. O sea, sin salud vos no te podés desarrollar.
y con una perspectiva de los derechos humanos, donde hay que asegurar que sea la paz, la justicia, las opciones de una vida digna, la calidad de esa vida, y también la posibilidad de crear, de innovar, de sentir placer, de tener acceso, ¿no es cierto?, a la cultura, al arte, y llegar a una vejez, ¿no es cierto?, con plena capacidad para disfrutar hasta que ese ciclo vital se termine. Yo creo que teniendo en cuenta eso ha sido para mí muy, muy importante en cuanto a las prácticas que después he desarrollado, ¿no? Luis, si te parece, tenemos algunos testimonios. En principio, este que queríamos pasar es el de Daniel Zaragoza, que habla sobre el trabajo intercultural de la medicina ancestral y la medicina occidental. Lo escuchamos y después vale, cómo no, reflexionamos. La relación con los profesionales, con los médicos es muy buena. Tengo muchos años de trabajo, que comencé a trabajar con esto gracias a mi madre a los 14 años, tengo 64 años. Entonces ya muchísimos años de atención y de responsabilidad en el trabajo. Entonces eso ha hecho que de alguna forma haya un respeto hacia el trabajo que se realiza. O sea que el contacto que tenemos es muy bueno. Yo atiendo muchas veces pacientes que vienen a verme, a los cuales de repente, o sea, hay muchas curaciones que se realizan en lo que es la parte espiritualista, donde de repente se dice, por ejemplo, curar el dolor de muela, ¿no? Entonces, se cura el dolor de muela, se puede lograr que esa muela no duela a los días, se vaya partiendo, se rompa, como se dice, y no cause dolor. Pero lo que les explico a la gente es, yo te curo la muela, te alivio el dolor, no te estoy curando la muela, te estoy aliviando el dolor. No confundamos las cosas. Entonces, si necesitamos una cura de la muela, lo que tenemos que hacer es lo siguiente: vamos a tratar de ayudarte aquí a aliviarte el dolor. Te vas a ir para el odontólogo después y tratar de hacerla arreglar, o en caso que no se pueda, extraerla, para evitar que el contagio de una muela a la otra, porque si no después terminamos sin dientes. Entonces es importante que, aparte de lo que yo vea y lo que yo sienta, tengamos una confirmación de que eso ya no está. Entonces para eso muchas veces no hay nada mejor que una ecografía, una tomografía, un algo que me pueda decir con total seguridad se ha logrado un buen resultado. Perfecto. Entonces, bueno, esas son las maneras donde trabajamos en conjunto. Muchas veces los médicos también, a su vez, me mandan pacientes donde ellos perciben de que el paciente está atravesando un problema orgánico a través de un problema espiritual, entonces se lo manda. Se cortó la edición, ahí se dice, se lo manda al médico. Luis, si seguís ahí, te cuento. Ciego y un maestro. Sí, este recorte la verdad es que lo elegí porque de alguna forma... Pero excelente y justo, sí. Tiene que ver con lo que te venía diciendo. Exactamente, es muy ilustrativo esto que vos decís del diálogo de saberes, ¿no? Como... Totalmente. Y a Daniel lo conozco porque cuando era ministro en el hospital de Salavina, nosotros le dimos un espacio igual a otro sanador que está, creo que en Telares. Y en ese momento el doctor Luis Gutiérrez Alberoni, que era un consultor de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial también de la Salud, recorrió los distintos lugares donde nosotros habíamos puesto a los agentes sanitarios, que eran de los pueblos, los formamos, ¿no es cierto?, para que fueran referentes de salud, pero del propio pueblo, sabiendo, ¿no es cierto?, y teniendo herramientas para que pueda desarrollar su trabajo en vacunación, en control de niños, en control de embarazadas. Y recuerdo que él dijo que se llevaba lecciones para ser transmitidas a otros países del continente, porque realmente vio cómo hubo y hay y existe ese diálogo intercultural que es lo que hace falta. La vez pasada, que esta es la parte 2 del segmento de medicina ancestral y intercultural, hablábamos con Bauti. Bauti es un compañero del pueblo guaraní que trabaja con todo el tema de la medicina ancestral, más especializado sobre el tema de las plantas medicinales, y contaba la experiencia primero de lo que implica esa medicina intercultural, que de alguna forma lo que hace, tratan
la urgencia respecto del dolor. Si tienen algún desequilibrio orgánico, como dice Daniel, después se van a hacer ver por lo que es la institución o la medicina más occidental. Pero Bauti lo que destacaba era esto, la necesidad de que se le dé valor a eso, por esta cosa de la construcción más de la salud desde el punto de vista comunitario, ¿no? O sea, hay veces que la realidad de los territorios, y eso seguramente habrás estado en contacto, y calculo que también ha sido una de las lecciones del programa de agentes de salud comunitaria, es el tema de que hay veces que las políticas públicas no se aplican de forma bien cerrada a la realidad de los territorios, porque bueno, nada, es muy diversa y existen las desigualdades que existen en este mundo, pero de alguna forma sí. Nosotros aplicamos mucho la ideología, el trabajo que hizo el primer ministro de Salud de la Nación Argentina, que fue Ramón Carrillo, santiagueño, donde él hablaba de la construcción colectiva, que la salud era una construcción colectiva de los pueblos. En base a eso desarrollamos muchísimos programas para pueblos originarios, bueno, y para toda la población, ¿no? Cuando hay una decisión política clara, como la tiene, ¿no es cierto?, el gobernador Zamora y también Claudia Ledesma de Zamora, que yo estuve acompañándola también como ministro a ella 4 años, se puede bajar mortalidad materna, se puede bajar mortalidad infantil, como lo hizo esta provincia, tener coberturas de vacunas en chicos histórica, y justamente el haber nombrado, porque son agentes sanitarios de planta del Ministerio de Salud en este momento, el Estado los formó y los contrató, y eso hizo que haya más accesibilidad y equidad y en cuanto al abordaje de los pueblos y que tuvieran una vida más digna, una vida más sana, en muchísimos aspectos. Me estoy acordando de que hasta le llevábamos a través de un programa del FES paneles solares a las flotas sanitarias, justamente para que las vacunas se puedan conservar y no le vayan a hacer daño a los niños. Entonces, cuando hay decisión política, se puede hacer muchas cosas. Se me ocurre esta pregunta. ¿Por qué crees que dentro de lo que es el sistema de salud hegemónico es difícil esta perspectiva de la medicina ancestral se incluya y se trabaje como tienen distintas experiencias ustedes del laburo más intercultural? Porque acá, por ejemplo, en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, hay alguna que otra experiencia muy aislada, pero ¿por qué crees que la salud hegemónica es así? Es porque te forman de esa manera en la facultad. Yo ayer hablaba con mi hija que está estudiando psicología y están teniendo un problema muy serio en la Universidad Nacional de Córdoba con una cátedra de psicopatología, se llama justamente. Y bueno, dicen que el maltrato que tienen hacia los alumnos, han hecho petitorios y reclamos con respecto, ¿me entendés?, a que en los exámenes se comportan de una manera totalitaria cuando están justamente formando a profesionales que van a tener que cuidar la salud mental. Entonces yo recuerdo cuando también iba a la facultad, una forma que es muy dura, en el sentido que, bueno, lo ves al paciente con ojos, con boca, con manos, con pie, pero no teniendo en cuenta que ese paciente tiene espíritu, que ese paciente tiene, llamémosle como quieran, ¿no?, espíritu, alma, no sé cómo, de acuerdo a la creencia que uno tenga. Tiene mente también. Entonces, por eso se hace a veces difícil el diálogo. ¿Por qué? Porque la formación te marca fuego. Personalmente pude hacer un clic y creo que en esto ayudó mucho a mi abuela de haberla visto, ¿me entienden?, en el monte haciendo toda esa ceremonia, que ella, bueno, tomaba de la Pachamama toda una energía para poder ayudar a otros. No sé si te contesté. Sí, me quedé pensando. Y ya medio para cerrar, también dentro de lo que es la entrevista con Daniel, en un momento habla de todo este contexto de la pandemia y qué se puede hacer como prevención. Y la verdad es que creo que es un enfoque interesante que tiene la medicina ancestral. Lo escuchamos y después hablamos de eso. Me has hecho acordar, por ahí si me voy, discúlpenme, pero me has hecho acordar a los médicos tradicionales de Altos de Chiapas. Ellos tienen un concepto de enfermedad y de salud, se llaman Tzotziles. Sí. Y ellos dicen que nosotros nos enfermamos a causa de nuestras actitudes. Bueno, vamos a escucharlo a Daniel, que dice algo parecido, y volvemos y nos contás. Dale.
Sobre el tema pandemia, no hay una manera de afrontarla, hay una manera de llevarla, que es con responsabilidad. Es la base esencial, que es lo que muchas veces hace que fallemos y nos enfermemos y contagiemos a mucha gente. El problema esencial está ahí. Lo segundo que yo puedo aconsejar como para tratar de estar mejor preparados para poder afrontar el virus es mantener bien las defensas. Yo he subido en las páginas que tengo diferentes formas de alimentación y, digamos, recursos que se pueden hacer para mantener el sistema defensivo a pleno, levantar un poco el pH cuando está un poco bajo. Se recurre mediante, digamos, las plantas, frutas y demás para tratar de ir preparando esos pequeños remedios caseros que en realidad son elixires, por así decir, ¿no? Entonces, lo que más aconsejo es eso, tratar de no deprimirse, no, digamos, no tenerle miedo a la enfermedad, sino que saber que es una enfermedad, tomarla con respeto como corresponde, pero tratar de no deprimirse. Es una de las cosas que son esenciales, porque con el estado de depresión y de decaimiento bajan las defensas del cuerpo y estamos más expuestos a la enfermedad. Nos pueden encerrar 100 días aquí. Bueno, Luis, ahí lo teníamos a Daniel Zaragoza. Excelente, excelente. Fíjate que yo te decía que nos enfermamos, no yo, sino los médicos tradicionales de Chiapas, que nos enfermamos a causa de nuestras actitudes, ¿no es cierto? Cuando ofendemos, o cuando golpeamos a otro hermano, cuando nos enojamos, cuando tenemos celos, cuando tenemos envidia. Eso provocan daños a nuestro propio espíritu, a nuestra propia energía. Y él hablaba, recién decía, de responsabilidad. A ver, el virus es biológico, está en la naturaleza. Uh-huh. Y nosotros, de acuerdo a la actitud, como dicen acá los de Chiapas, o la responsabilidad, como dice Zaragoza, somos quienes sabemos lo que tenemos que hacer y si no lo hacemos, nos vamos a seguir contagiando. A ver, el distanciamiento, el aislarse, el ponerse el barbijo, el lavarse las manos, eso es responsabilidad y también es autocuidado y es actitud de que, bueno, que quiero estar sano. Lo que tenemos es el hoy, es una cosa tan vertiginosa lo que está sucediendo en todo el mundo, que, a ver, yo no puedo planificar para dentro de una semana o 10 días, no sé. Entonces, si hoy, por ejemplo, no sé, hago actividad física o me alimento bien, como dice ahí Zaragoza, con frutas o plantas, bailar, pintar, qué sé yo, dedicarme, no sé, al jardín del balcón que tengo o donde esté. Y en eso me haces acordar a Ángeles Arrien, que ya falleció, una antropóloga que escribió un libro que se los recomiendo porque lo pueden conseguir hasta en PDF, que se llama Las 4 sendas del chamán. Uh-huh. Ella habla que una de las maneras de sanar es el amor, y el amor, ¿no es cierto?, entre los compañeros o con los amantes, entre los hijos y los padres, los colegas, los amigos, amar al maestro y también al estudiante, ¿no?, a uno mismo. Eso es sanación, ¿no es cierto?, abrir lo que está muy cerrado, la creatividad, la pasión, desarrollarnos en lo que realmente nos gusta y lo que nos da pasión. Y saber que está esto, porque es parte de la naturaleza. Esto no lo tiene la culpa un gobierno, no lo tiene la culpa, ¿me entiende?, los médicos. Esto está en la Pachamama. Y bueno, como vinieron muchas otras epidemias, acuérdense del cólera, ¿qué hacían? Uh-huh. No teníamos ni siquiera el test. Claro. En esa época. Y se aislaban, se buscaban lugares, ¿no es cierto?, donde se ponían los enfermos, se morían y los que podían salir salían y seguían después sanos, pero se los aislaba en lugares específicos para eso, ¿no? La humanidad siempre salió de cosas muy difíciles, esta creo que es una de las más difíciles, pero hay que ir por la ética del cuidado, como lo dice el filósofo Bernardo Toro de Colombia. Uh-huh. Cuidarme yo para poder cuidar al que tengo al lado y para poder cuidar al que está más lejano. Uh-huh. Porque si no me puedo cuidar yo, no puedo cuidar al que tengo al lado.
Exactamente. Bueno, Luis, cerramos con esto de que hay que cuidarse con amor y también como responsabilidad para uno y para el otro. Te agradecemos mucho la comunicación. Lamentablemente los tiempos de la radio son medio tiranos, pero no va a ser la última oportunidad en la que nos contactemos contigo. Esto tiene para seguir charlando muchas horas y minutos más. Esperemos tenerte pronto en algún otro segmento. Bueno, los abrazo fraternalmente. Muchas gracias, igualmente, Luis. También bien.